Hola, Vale, ¿qué tal? Buenas tardes. A nombre del Centro de Terapia Familiar y de Pareja, a nombre del director general, el doctor Felipe Gutiérrez Gutiérrez, les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia que tenemos el gusto y como siempre el honor que nos acompañe el doctor Oscar Aldana, que además es un gran amigo de muchos años. Maestro Oscar, muchas gracias, bienvenido y bienvenidos a todos. Esta tarde me voy a permitir leer parte de su currículum. Él es José Oscar Aldana Torres, licenciado en Psicología, posgraduado de la Maestría en Orientación y Terapia Familiar, de la Maestría en Educación Humanista en la Universidad Iberoamericana, doctorado en Investigación Psicológica, certificado y recertificado como psicotraumatólogo en EMDR por la Red Mundial de Profesionales en Estrés Postraumático en casos de desastres por la Fundación de la doctora Francis desde 1997, docente posgraduado de varias universidades públicas y privadas desde hace 13 años, psicólogo y perito en delitos sexuales y maltrato y abuso infantil, adscrito a la Subdirección de Asistencia Jurídica Social del DIF estatal, responsable a nivel estatal del Programa Prevención del Suicidio e Intervención en Crisis, responsable del Programa para la Prevención de la Explotación Sexual y Comercial Infantil del DIF estatal, miembro de la Red Mundial de Educadores Infantiles desde 1999, miembro de la Red Mundial de Suicidólogos desde 2000, 52 intentos de suicidio contenidos en lo que va del año. Maestro Oscar, bienvenido, gracias y bienvenidos a todos. Te dejo el micrófono. muchas gracias. Gracias, Alice. Buenas tardes a todas y a todos. Un saludo a todas las personas que se están conectando a través de este Face Live. Muchas gracias, por supuesto, a CEFAP, una noble institución que lleva muchos años de pues estar contribuyendo de una manera muy interesante sobre todo lo que implica en este caso la capacitación y crear todo esto que yo le denomino esta culturización, ¿verdad? Esta alfabetización tan importante en temas como hacer visible la violencia de género, hacer visible en este caso también las diferentes formas de abuso, maltrato y violencia en contra de niñas, niños y adolescentes. Así que bueno, pues hoy con mucho agrado estoy aquí, como siempre, cada vez que me abren las puertas en CEFAP, con mucho gusto. Con este preámbulo, dejen que les cuente que pues estamos muy contentos, muy contentas de que este noviembre, ¿verdad? Este noviembre, se va a celebrar un congreso muy importante sobre trauma, sobre trauma complejo y pues obviamente, como siempre y cada año, el doctor Felipe estará invitando a personas muy notorias en esta área, ¿verdad? En el tema de trauma complejo. Un servidor estará presente. El Congreso, recuerden, por favor, anótenlo, es 11, 12 y 13 de noviembre, 11 y 12 y 13 de noviembre, invitadas e invitados, ya saben también en este lugar fantástico que es Cholula, este lugar tan bonito en donde siempre, además de irnos a capacitar, actualizar y a profesionalizar, pues también siempre tenemos la oportunidad de ir por ahí a conocer la zona arqueológica y toda esta parte turística que también tiene la bella ciudad de Puebla, que está ahí a 10, 15 minutos del Congreso en donde se conmemora y se celebra este congreso tan importante que año con año organiza el doctor Felipe Gutiérrez y todo su equipo de CEFAP. Bueno, pues a mí me pidieron hablar el día de hoy del abuso sexual como una experiencia sobre la infancia, ¿verdad?
es fundamental que entendamos que cuando hablamos del abuso sexual infantil, estamos hablando de una experiencia totalmente atípica o que debería de ser totalmente atípica en el desarrollo de cualquier niña, niño o adolescente. Y en este sentido, aquí lo importante es entender que cuando hablamos de desarrollo infantil, estamos hablando de esta idea que teóricamente también se nos ha impuesto mucho acerca de la infancia como un periodo casi automáticamente feliz y concebido de una manera, diríamos, como siempre protegida, ¿no? La realidad es que no es así. La realidad es que en este país y en el mundo, muchas niñas, niños y adolescentes, y en esa lógica, niñas, niños y adolescentes, les toca nacer en contextos de enorme riesgo y de enorme peligro y vulnerabilidad. ¿Sí? Siempre que hablamos de infancia, pues de inmediato lo que pensamos es en los niños que están obviamente con su familia, de niños en este caso que pues tienen la ventaja de tener una familia, aunque no sea, diríamos, una familia tradicional o completa, pues siempre nos imaginamos, ¿no? Que ese niño está cuidado por su madre, cuidado por su padre, cuidado por ambos, cuidado por la familia de origen, hay tal vez unos abuelos que están tal vez complementando, enriqueciendo, sustituyendo la función de maternaje y paternaje que esos niños requieren. Sin embargo, la realidad de muchos niños, de muchas niñas, niños y adolescentes en este país y en el mundo, pero bueno, si nos ubicamos concretamente en nuestro país, estaríamos hablando de cientos, si no es que lamentablemente de miles de niños que no tienen en realidad la garantía de cuidados parentales, ¿verdad? De cuidados parentales. Sí, probablemente hoy muchos de ustedes me dirán, no, yo trabajo en X institución y en X institución nos dedicamos a vigilar que los derechos de las niñas, niños y adolescentes se cumplan, que haya una restitución de derechos de un niño, una niña abandonado. Muy bien, pero eh, la realidad siempre nos va a rebasar. La realidad de muchas niñas, niños y adolescentes que no tienen que estar como antes decíamos, no, es que un caso allá en la sierra de Guerrero, un caso en la sierra de Puebla o de Oaxaca, un caso ahí en las comunidades rurales de Sinaloa. No, no, o sea, piensen ustedes lo que está ocurriendo y con todo respeto lo digo, una cosa es la que nos dicen los medios y las autoridades y otra muy diferente la que están viviendo niñas, niños y adolescentes en estados como, ¿qué les gusta? Como Zacatecas, como Tamaulipas, como Michoacán, como Guerrero, ¿verdad? Como Sinaloa, en donde muchos niños han tenido que salir con sus familias debido a que obviamente el clima de inseguridad, el clima de violencia que se vive en esos lugares es verdaderamente no solamente peligroso e insoportable e invivible, sino que muchas de esas familias dicen, vámonos de aquí porque estamos amenazados, porque ya asesinaron a mi marido, ya asesinaron a mi cuñado, ya asesinaron a mi hermano. Ya antes decíamos que esas comunidades eran comunidades fantasmas o comunidades en donde únicamente había personas de la tercera edad, mujeres y niños, y probablemente hoy efectivamente sigan en esas condiciones, pero no porque los hombres hayan migrado a otro país, sino porque han sido asesinados, ¿no? O están desaparecidos, ¿verdad? Pero bueno, lo único que quiero aquí es contextualizar el hecho de que en muchas ocasiones tendemos también a generar esta idea. Vean, por ejemplo, y no da tiempo y eso es solamente una pequeña plática que con todo gusto estamos dando aquí en CEFAP para ir así como calentando motores. Estamos textualmente a 2 meses y medio de que se celebre este importante congreso sobre trauma, maltrato infantil y abuso sexual en CEFAP. Pero bueno, finalmente creo que podemos ir adelantando y no creo estar hablando de algo que muchos de ustedes no conozcan ni manejen,
que tiene que ver con esta idea también rosa y totalmente errónea que de pronto también se ha generado acerca del juego y de la resiliencia. Por ejemplo, ¿qué se dice acerca de la resiliencia? Pues se dice que, ¿no? Y si nos vamos a la definición más erróneamente difundida y clásica de la resiliencia, eh, encontramos que mucha gente dice, es que la resiliencia es la capacidad natural, individual que las personas tienen para adaptarse y para enfrentar eventos dolorosos y traumáticos y reponerse y hasta salir enriquecidos y con éxito de esa experiencia. O sea, yo se los digo con toda honestidad, yo he tenido la fortuna de tomar alguna capacitación directamente, algún curso de formación en resiliencia directamente con dos queridos maestros, uno de ellos, el doctor Boris Cyrulnik y el doctor Jorge Barudi. Y algo que decía en voz del propio Boris Cyrulnik, decía, a ver, yo sí quiero corregir seriamente y de manera muy tajante esta idea que se ha generado acerca de la resiliencia, porque de pronto hoy han planteado que yo, Boris Cyrulnik, he dicho que la resiliencia es una capacidad natural que todos traemos, así como si fuese un tanque lleno de reserva de resiliencia, y que lo único que está esperando ese tanque es que yo viva una experiencia traumática o perturbadora para que en automático se active. Dice, la resiliencia no es así de automática. La resiliencia no viene, no todas las personas venimos con la misma dosis, por decirlo, con las mismas capacidades para activar la resiliencia. No va a activar de la misma manera su resiliencia un niño que tiene tal vez primaria, secundaria, ¿verdad? Y que vive en una zona no necesariamente urbana, pero que vive en un contexto que lo cuida, que lo protege, que lo valida, que lo reconoce, que lo trata correctamente, a encontrarnos a un niño que vive en una zona marginal, que, que viene y proviene y se mantiene en una familia que ha desarrollado algo que técnicamente Inés Di Bartolo le denomina contextos de violencia crónica, familiar, contextual y comunitaria. ¿Sí? Sí, innegablemente que podemos decir que en todas las familias, que hay tal vez periodos o picos de estrés naturales que, por ejemplo, la pandemia, un ejemplo concreto generó, sí, pero no es lo mismo que estemos enfrentando un evento de violencia, de inseguridad, de incertidumbre y que de momento haya una familia protectora, resiliente, acogiente, a que encontremos a una familia que hasta porque pasa la mosca golpea, pelea, humilla y que lo único que está esperando es por el contexto de violencia, de drogas, de alcohol y de pobreza y de marginalidad que simplemente la metáfora que usa Inés Di Bartolo es como si todos estuviesen en una familia empapados de alcohol y lo único que hace falta es que cualquiera, por error, jugando con un cerillo, incendie el ambiente en esa familia. Entonces, no es cierto que el tiempo ayuda a que todo sane, no es cierto, por favor, sáquense también esa errónea idea que ahora anda muy también errónea, valga la redundancia, muy equivocadamente difundida con con el tema de la tanatología, en donde de pronto nos han dicho, o sea, y yo me pregunto, de verdad, ¿de dónde proviene esa idea errónea? Que el duelo tiene temporalidad. El duelo, si tiene una característica muy específica, el duelo, y más en los niños, es que el duelo es atemporal. El duelo es atemporal. O sea, quítense por favor de la cabeza esta idea de que, por ejemplo, el otro día en un taller decía una persona, es que a mí me dijeron en un taller de X cosa que la tanatóloga, el tanatólogo dijeron que los duelos como máximo deben de durar entre 3 y 5 años. Y que si alguien tiene más de 5 años
aferrado a un duelo, es una especie casi ya de oponerse o de encapricharse o de no querer superar el duelo. Díganme, ¿quién quiere vivir en un contexto o en una realidad así? Otro grave error que también se comete, y más con los niños cuando viven una experiencia traumática, como lo vemos aquí, es el creer que el no hablar del tema, a ver, no, si abusaron del niño, si lo violentaron, ¿verdad? Si lo abusaron sexualmente, que ya no hable, que ya no hable. Si él quiere hablar, que ya no hable. Sí, llévenlo con el psicólogo para que utilice muñecos anatómicos, para que utilice tal vez el arenero, pero ya que sea la última vez que hable del tema y ya que no vuelva a hablar. Aquí nos vamos a comprometer en la familia a no volver a tocar el tema para no estárselo reviviendo, para no estarle echando sal, limón y chile a la herida. Y déjenme decirles que el tema no es así, ¿sí? Aunque el niño y la persona adulta no hablen de una experiencia traumática, eso no quiere decir que un niño o que una persona en silencio, consciente o dormida, no esté constantemente pensando, recordando, reviviendo, reexperimentando, y más si tiene que convivir con el agresor, que es el caso que estamos analizando del abuso sexual, ¿sí? En donde muchos niños son obligados y aprenden a tener a respetar y amar al agresor que abusa sexualmente de ellos, ¿sí? Otra grave y errónea idea acerca de una experiencia traumática, como la vemos aquí, es el hecho de que se argumente que todos somos resilientes de la misma forma y en la misma dosis, y por lo tanto todos sanamos al mismo tiempo, al mismo ritmo, siguiendo el mismo rumbo y por lo tanto de igual manera. Y déjenme volver a repetir, Boris Cyrulnik, y por eso se lo estoy diciendo, les estoy casi parafraseando lo que plantea Boris Cyrulnik. Boris Cyrulnik dice, la resiliencia no es ni universal, ni automática, y mucho menos proviene de la misma dosis. Les comento, por favor, está cayendo una tromba aquí en la Ciudad de México. No vaya a ser que se me vaya a ir el internet y que de pronto se cancele mi luz y mi internet. Si algo así ocurre, denme un minutito para que me conecte de otra manera. Pero bueno, lo digo solamente previendo el hecho de que así ocurra, pero se está cayendo el cielo. Entonces ya me ha ocurrido varias veces y hay que tener cuidado con esto. Muy bien, bueno, continuamos entonces. Cuidado, hay más de 20 mitos sobre un evento traumático. Todo esto lo vamos a profundizar en varios de los talleres. Vienen expertos nacionales e internacionales al Congreso que hemos dicho. Y bueno, pues obviamente ahí ustedes tendrán la oportunidad de estar y de conocer con muchos de estos expertos en trauma complejo y en abuso sexual. Así que bueno, ahí profundizaremos más en cada conferencia y taller sobre este tema que estoy mencionando. ¿Sí? ¿Qué es una experiencia? Entonces, ¿qué es una experiencia traumática? ¿Sí? En general, no solamente de niños. En un momento iré a los niños. ¿Qué es una experiencia traumática? Una experiencia traumática, como lo vemos aquí en pantalla, es un evento que tiene la capacidad para rompernos como si fuésemos un espejo, ¿verdad? Una experiencia traumática es un evento que nos llega de manera, y su nombre lo indica, traumática, de manera imprevista, ¿sí? Nadie en su sano juicio se levanta hoy o en la noche, ningún niño en su sano juicio a los 7, 10 años dice, ya me voy a dormir y como en media hora va a venir mi padrastro, mi tío, mi hermanastro, mi abuelo, mi propio padre, ¿verdad? Consanguíneamente a abusar sexualmente de mí. Nadie piensa de esa manera.
Así que una experiencia profundamente perturbadora, como su nombre lo indica, tiene el poder, el peso para trastornar y trastocar la integridad. Vean, aquí lo vamos subrayando. Para trastocar y trastornar la esfera emocional, psíquica y corporal de un sujeto. En este caso, un niño, niña, adolescente. Debido a esto, el niño, niña o adolescente o aún una persona adulta considera a este evento como una experiencia inasumible, ¿verdad? O sea, no voy a poder con esto, no entiendo por qué me está ocurriendo esto a mí, por qué me está ocurriendo esto a mí, ¿verdad? No entiendo por qué mi mamá no me cree, no entiendo por qué, aunque tal vez, y fíjense, hay un tipo de violencia que seguramente ustedes también ya ubican muy bien, que es la llamada violencia vicaria. ¿Qué tal si de manera afortunada mi padrastro no está abusando todavía de mí? O no está abusando de mí porque soy niño. O está abusando de mí precisamente porque soy niño. Pero a lo mejor no está abusando de mí el agresor, pero sí me obliga o intuye que yo estoy presenciando o escuchando el abuso, ¿verdad? Y me está diciendo, y el siguiente serás tú. No sé cuándo, no sabemos todavía cuándo y dónde y de qué manera, pero el siguiente serás tú. ¿Sí? Y no solamente se genera confusión y desesperanza como lo vemos aquí, ¿verdad? Sino que también hay una condición totalmente de anulación o de ausencia de redes de apoyo. O sea, ya se lo dije a mi maestra. ¿Y qué ocurre hoy en el manual de convivencia y de operación en las escuelas? Que textualmente en las escuelas les han amarrado las manos, y tiene lógica, porque obviamente una escuela da servicios educativos, no da servicios psicológicos, no da servicios clínicos y mucho menos da servicios jurídicos, ni menos aún una escuela es una instancia para investigar delitos sexuales. Pero lo que quiero señalar con esto es que hoy, por ejemplo, en las escuelas, si una maestra o una directora perciben o detectan altas sospechas de abuso sexual, la escuela no puede como tal dar tal vez, no puede hacer una denuncia. Podrá ser tal vez un reporte, ¿verdad? Podrá ser tal vez un reporte, una denuncia anónima, una denuncia ciudadana, pero no puede en este caso convertirse en una instancia investigadora o en una instancia que mande a llamar a los padres. A ver, señora, ¿cómo es posible que usted no se haya dado cuenta de lo que le está ocurriendo a su hijo? Y bueno, piensen ustedes qué provoca una experiencia perturbadora, qué genera una experiencia traumática, ¿verdad? Una experiencia traumática, pues obviamente tiene la capacidad para alterar, ¿verdad? De manera muy expansiva, no solamente a la persona que lo vivió, sino también en este caso a todas las personas con las que convivimos y que nos rodean. Imagínate que un niño, una niña le cuente, ¿verdad? Le cuente una niña de 10 años, porque ya no soporta más el miedo, la incertidumbre, termine contándole a la amiguita de 10 años, ¿verdad? Le termine contando a esa amiguita que a lo mejor un día se pone a llorar, a lo mejor un día llega lastimada de sus genitales, de su vulva, de su anito, y pues de pronto la niña ya no aguanta la molestia, la incomodidad, la comezón, a lo mejor hasta la infección de transmisión sexual que viene ya cargando, y de pronto le dice a la amiguita, es que me pasa algo feo, algo malo. Y se lo cuenta mejor a la niña porque a lo mejor la madre está tan ocupada, la ha abandonado, está tan alcoholizada, tan depresiva, que simplemente, aunque la niña ya se lo dijo a la mamá dice, no,
tu padrastro no te puede estar haciendo esto, tu hermanastro, ¿verdad? No te puede estar haciendo esto, ellos llegaron a vivir con nosotros porque quieren hacer una familia y tú estás inventando porque seguro estás celosa y no me quieres ver feliz. Amigos, colegas, familia, pareja, ¿verdad? Compañeros y vecinos, ¿verdad? Con los que convivimos, terminan también viéndose afectados. Es lo que también se conoce como el impacto en víctimas secundarias y terciarias a nivel de trauma, ¿verdad? O sea, también las personas que conviven, es como el COVID, ¿no? O sea, a una persona le daba COVID y era obvio que si no a todos, pero al primer círculo de convivencia de esa persona, le iba a dar COVID. Y después esas personas iban a contagiar a los demás. Así ocurre también con este virus llamado violencia y muy concretamente violencia sexual. ¿Sí? Tenemos entonces claramente aquí que una experiencia traumática, hemos dicho, tiene la capacidad para generar un proceso de ruptura, no solamente en mi sistema emocional, personal, individual e intrapsíquico, sino una experiencia de abuso sexual, como lo vemos aquí, ¿verdad? Es una experiencia que lamentablemente no hay que irla a vivir a la calle, ¿verdad? El abuso sexual incestuoso, como su nombre lo indica, se vive hacia el interior de, en este caso, la propia familia. Son, en este caso, familiares consanguíneamente cercanos en primer, segundo y tercer grado, ¿no? Entonces, eso es lo que verdaderamente también perturba el tema del abuso en una familia, ¿no? ¿Por qué? Porque tú dices, bueno, no violaron a mi hijo en un callejón, en una casa abandonada, no. Fue su propio tío, fue el propio abuelo, y no solamente abusó de una de las nietas, abusó de toda la generación de nietos y nietas, ¿verdad? Abusó también sexualmente de la generación previa, es decir, de las madres de esas niñas y niños hoy. Y entonces hay un abuso sexual también invisibilizado que también se denomina transgeneracional. Abuso sexual transgeneracional que, como claramente lo dice su nombre, se vive y se repite en diferentes generaciones en una familia. Pero bueno, hemos dicho también que no solamente el abuso sexual, ¿no? También la violencia en cualquiera de sus formas, el maltrato, la negligencia, el abandono. Seguramente ubican esta novela, que creo que ya la volvieron película, ¿no? Las ventajas de ser invisible. ¿Cuáles son las ventajas de volverse invisible para un niño o una niña que vive abuso sexual? Pues obviamente, mejor ni me vea, ¿no? A mí ya me abusó, seguramente ahora está abusando de mi hermana, de mí ya abusó, ya no lo puede hacer porque ya crecí, porque yo ya intento, si no defenderme, por lo menos le he dicho que voy a hablar de lo que me está haciendo. Pero los niños y las niñas, así como los hijos adolescentes, buscan también volverse invisibles porque dicen no. O sea, ¿para qué estoy en mi casa si estar en mi casa es un verdadero riesgo? Pero insisto, no solamente el abuso sexual es la única experiencia perturbadora o traumática que vive un niño. También la violencia, también la negligencia, también la pérdida de un ser querido. ¿Cuántos niños, niñas y adolescentes habrá en México? Calcúlenle. Aquí en la Ciudad de México hay aproximadamente 10,000, entre 9 y 10,000 niñas, niños y adolescentes huérfanos de padre, madre o ambos tutores. ¿Sí? ¿Qué está implicando para esos niños haber perdido a su tutor, al que más los quería, el que más los cuidaba, y ahora textualmente haberse quedado a merced de alguien que los maltrataba en cualquiera de sus formas? Sabemos que la violencia no tiene que ser solamente física, sabemos que también que lamentablemente la violencia tiene muchas formas, como la cabeza de Medusa, ¿verdad? El cabello de Medusa, si le cortas, ¿verdad? Si le cortas una parte,
nace el doble o el triple, ¿no? ¿Sí? O sea, ya se fue a lo mejor ya murió el abuelo, el tío, el padrastro anterior o la pareja anterior de mi padre, de mi madre, pero ahora se buscó otro igual o peor, ¿no? Porque el anterior me golpeaba. Este no me golpea, pero me toca, me manosea y va que vuela para abusar sexualmente de mí. Ahora, recuerden que el abuso sexual no solamente es una forma de maltrato hacia una niña, niño o adolescente. El abuso sexual es un delito. Y al ser un delito, se tendría que denunciar. Al ser un delito, se tendría que denunciar. Sin embargo, muchas personas prefieren quedarse atrapadas en esta lealtad patológica del silencio, del secreto, y expresan frases como, pero ¿cómo voy a hacerle esto a mi familia? ¿Cómo voy a denunciar al abuelo que fue quien formó a la familia? Hoy el abuelo es diabético, sí, pero el abuelo diabético y habiendo sido muy dadivoso, no se detuvo para abusar sexualmente de uno o varios miembros de esa familia, ¿no? El padrastro, el tío, el maestro, el sacerdote, el pastor, el vecino, quien haya sido. Y si fuera poco, el tema de todos estos riesgos que viven las niñas, los niños y adolescentes, también tenemos en este caso el tema de la pandemia, ¿no? Muchas personas ingenuamente creyeron o argumentaron que según, como ahora estuvimos 2 años replegados durante la pandemia, se argumentaba que pues no podíamos salir, que nadie, pues que nadie fuera a trabajar. Entonces los niños estuvieron 2 años tomando clases en línea y de pronto se generó la idea de que porque íbamos a estar en familia y todos juntos, íbamos a tener como un papel de observadores, de vigilantes o de cuidadores. Y resulta ser que no fue así. Hay cifras, tristemente, que demuestran que la violencia en la familia, y muy en particular en su modalidad de abuso sexual incestuoso, no solamente no solamente no disminuyó, sino que tampoco se mantuvo y que también lamentablemente se incrementó. Y esto tiene lógica. Eso era casi, bueno, para los que nos dedicamos a esto es casi lógico. Imagínate, ahora durante la pandemia el agresor tuvo y mantuvo el control de la familia o de las niñas y los niños textualmente, como dicen ahora, 24/7. Ya no los tengo que ir a buscar. Ahora ellos están aquí. Se vinieron a vivir. Mi yerno perdió su trabajo. Mi hija me dijo, papá, nos puedes dar albergue durante un tiempo en lo que mi esposo encuentra trabajo. Sí, 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 adelante. No, pues imagínense. Materialmente a merced tenía a las víctimas. Así que bueno, por favor, muy importante que nos demos cuenta que el abuso sexual infantil, de pronto caemos en el grave error de hasta cuestionar, confrontar, preguntarle y hasta exigirle una respuesta a una niña, a un niño o a un adolescente. ¿Y por qué no lo dijiste antes? ¿Por qué? A ver, ¿y por qué si tu tío, tu abuelo o mi pareja te estaba haciendo algo, tu primo, ¿por qué si te estaba haciendo algo y te estaba tocando y manoseando, por qué no lo habías dicho antes? ¿No? Y estas frases de verdad que a mí como nada más hasta de repetirlas me ponen así preocupado, ¿no? Porque obviamente es como preguntarle a una persona, oiga, ¿y por qué? ¿Por qué si estaba usted debajo de unas llantas porque lo atropellaron, por qué no protestaba? ¿Por qué no gritaba y pedía ayuda? Pues porque no podía.
porque estaba yo en este caso imposibilitado, porque el contexto no me lo permitía, ¿sí? Y sabemos lamentablemente desde la teoría de la violencia cíclica, que como su nombre lo indica, en muchas ocasiones la violencia genera más violencia y obviamente encontramos también que el hecho de que una persona que fue violentada, maltratada o abusada sexualmente se convierte en una especie de semilla del mal para que ahora esta persona que en su momento fue niño, niña o adolescente y lo maltrataron o lo abusaron, él ahora repita este esquema con los más vulnerables, ¿sí? Esto afortunadamente también ha ido cambiando. Esta teoría fue muy, diríamos, fue el discurso y la teoría dominante durante más de 30, 40 años. Y hoy hay muchas teorías sobre victimología y criminología que demuestran que no necesariamente una persona que fue víctima de abuso sexual tiene que volverse agresor. Yo les puedo asegurar, y en las investigaciones que me ha tocado realizar, tenemos un diagnóstico en donde más del 70% de las personas que abusaron, que fueron víctimas de abuso sexual, que abusaron de ellas, hoy son personas que se quedaron en esa condición de víctimas. O sea, se quedaron llenas de miedo, de enojo, de rencor, se quedaron paralizadas, vulneradas, confundidas. ¿Por qué ocurrió esto? ¿Por qué me ocurrió esto? No entiendo por qué me ocurrió, por qué me hizo esto mi propia familia, por qué mi familia me obligó a quedarme callada. Pero sí, innegablemente puede ser, como lo mencioné, que muy probablemente encontremos casos, innegablemente, en donde la víctima de abuso sexual se convierta, al no saber qué hacer con esa experiencia que lo tiene confundido, lleno de enojo, de rencor, eso se convierte en una especie de semilla del mal, en una especie de semilla de venganza, y es innegable que muchos niños que son abusados sexualmente quedan hipersexualizados, sobreerotizados, y que obviamente también pueden llegar a repetir sincrónicamente. Si a mí me están tocando y manoseando, y yo veo que el que me toca y me manosea es mayor que yo, entonces yo también lo puedo hacer con otros niños más pequeños, ¿no? Porque no sé qué hacer con esta sobreerotización, no sé qué hacer con esta hipersexualización que dejó prendida en mí, ese switch quedó prendido y obviamente esto llega a ser muy, muy, muy peligroso. Muy bien, pues otro elemento también importante que no podemos dejar de reconocer y de clarificar desde este momento es entender que el abuso sexual generalmente el más escandaloso, el que más se denuncia innegablemente es el abuso sexual directo, ¿no? ¿Por qué? Porque es textualmente la violación, porque es textualmente el tocamiento y la manipulación de los genitales, la penetración de la violación, ¿verdad? De un niño, de una niña, al haber penetración en sus genitales, de cualquier manera y por cualquier vía y con cualquier objeto. Sin embargo, por favor, y es importante que lo subrayemos, entender que no solamente existe abuso sexual directo, existe también algo que se llama abuso sexual indirecto y que es el que más retos metodológicos, tanto en el tema clínico, terapéutico y de peritaje nos exige. Porque, y perdón que sea tan explícito en este momento, en el caso del abuso sexual directo, pues
es obvio que al haber existido manipulación de genitales, penetración por alguna vía, ¿verdad? Ya sea vulvar, anal o bucal, es obvio que vamos a encontrar muchas evidencias duras, muchas evidencias, no solamente cualitativas, vamos a encontrar claramente evidencias de alisamiento o aplanamiento de pliegues anales, de una dilatación de la vulva, del ano, no propia para la edad, escoriaciones en el frenillo del pene, del pene del niño o de la vulva de la niña, ¿no? En los labios mayores, en fin. Pero, ¿qué ocurre cuando estamos enfrente del abuso sexual, en este caso, indirecto? ¿Qué ocurre cuando estamos enfrente del abuso sexual indirecto? En donde ahí encontramos concretamente que no hubo penetración, afortunadamente, pero a esa niña de 6, 7, 10 añitos la obligaron a presenciar un acto sexual. Los primos que le llevaban 3, 4 años de edad la tocaron o la manosearon, nada más, como dicen de pronto en los centros de justicia, nada más la manosearon por encima de la ropa. Así que pues eso no es abuso sexual. Eso queda tal vez como en ataques al pudor, comportamientos sexuales inapropiados. Pero no, no es abuso sexual. Hoy tenemos argumentos para plantear y señalar y sustentar que existe no solamente el abuso sexual directo, sino también el abuso sexual indirecto. ¿Y qué creen? Que el abuso sexual indirecto tiene la capacidad para poder generar casi los mismos efectos o los mismos efectos profundamente perturbadores y traumáticos que un abuso sexual directo consumado a nivel o grado de violación. ¿Sí? Entonces, por favor, no minimicen. Fue, pues, que quede, ¿no? De pronto en ambientes jurídicos o en ambientes familiares, de pronto se trata de minimizar. Pero la tocaron sí, mi sobrino o mi hijo sí reconoce que tocó a mi sobrina. Mi hijo reconoce que sí manoseó a mi sobrina, pero los dos coinciden en decir que fue por encima de la ropa. Sí, pero resulta ser que el hijo tiene 14, el presunto victimario, y la presunta víctima tiene 8, 9 o 10 años. Así que no fue entre pares. Había una diferencia importante de comprensión del evento. Y no comprende de la misma manera un adolescente de 14, 15 años un momento erótico que una niña de 8, 9 añitos, ¿verdad? Así que, bueno, avanzamos en este sentido. Pues miren, en realidad hoy les estamos dando nada más una probadita del tema. Los esperamos en el Congreso sobre abuso sexual y trauma. Recuerden, 11 y 12, 13 de noviembre, en Cholula, Puebla, nos invita el doctor Felipe Gutiérrez a estar presentes en el Congreso tan importante que tiene preparado para todos ustedes, componentes no solamente nacionales, ponentes como siempre de talla internacional, que también nos enriquecemos mutuamente con todo lo que ellos también nos comparten y lo que nosotros también hacemos aquí en México. Así que bueno, pues para ir entrando a la recta final, no podemos dejar de reconocer que un evento altamente traumático, ¿verdad? Son todas aquellas experiencias que tienen que ver con sentirnos menospreciados, asfixiados, un padre, una madre castrante que nunca está convencido de, ¿y por qué no sacaste 10? Y ahora te quiero en el cuadro de honor, y ahora quiero que estés, en este caso, en la escolta. Sentirse en la infancia menospreciado, asfixiado, abandonado, comparado,
humillado, perseguido, sentirse abusado, saberse violentado en cualquiera de sus formas, van a pegarle durísimamente al desarrollo, no solamente emocional, sino también cognitivo y también neurobiológico de los niños, las niñas y los adolescentes. Hoy las neurociencias, todo lo que es la neurobiología y la neuropsicología, no saben de verdad los aportes que nos han venido dando para entender lo que le ocurre al cerebro, ¿verdad? A la parte prefrontal, a la amígdala, o sea, la amígdala que es en este caso parte de nuestro cerebelo y que obviamente es la que se activa cuando estamos en riesgo y en peligro, pues obviamente se activa de inmediato y cuando es un solo evento, pues aún así cuesta trabajo que se vuelva nuevamente a generar un proceso de autorregulación neurobiológica y neuropsicológica. Ahora imagínate cuando este abuso es permanente, diario, reiterado y hasta escalonado, ¿no? Pues obviamente, pues la amígdala, ¿no? El cerebelo, el nervio vago están así permanentemente, un ruidito, un flashazo, una presencia, un olor, ya llegó la hora, ya está oscureciendo, ¿no? Todo este síndrome también que se desarrolla en los niños que han sido víctimas de abuso sexual, que es el síndrome del ocaso, ¿verdad? Y que provoca que obviamente a los niños que han vivido alguna experiencia traumática y perturbadora y más si es forma de abuso, la oscuridad para ellos les representa textualmente terror, ¿sí? Así que, ¿por qué se considera, y escúchenlo bien, por qué se considera al abuso sexual como un evento de trauma del desarrollo? ¿Sí? Piénsenlo ustedes, no es lo mismo que a mí como adulto, a lo mejor ya que te gusta, de 14, 18 años, ¿no? Imagínate un chaval de 18, una jovencita de 16 años, a la que se le muere la madre, le asesinan al padre, los padres se divorcian. Ya cuando tenemos tal vez 18, 20 años en adelante, pues ya más o menos está estructurada nuestra personalidad, ya nuestro sistema psicoemocional, aunque no totalmente maduro, ya tiene otras condiciones, ¿sí? Les ha tocado escuchar de sus médicos que en muchas ocasiones, por ejemplo, piensa en esta analogía. Imagínate que de pronto a ti te da un fuerte resfriado y te da neumonía, ¿no? ¿Qué te dicen? Por favor, cuídese, porque si se vuelve a enfermar o vuelve a recaer, la recaída es más dura. Esa es la analogía concretamente de esto que estoy explicando. No es lo mismo vivir y enfrentar una experiencia traumática cuando tienes 18, 20 o más de 25 años que enfrentar un evento traumático, una pérdida, un duelo, un abuso sexual, una violación, cuando tienes menos de 16 o 14 años. ¿Sí? Ahí está la clave de por qué se debe de considerar al abuso sexual infantil como un trauma del desarrollo. ¿Por qué? Porque esa experiencia se está viviendo, ¿verdad? Durante, lo vemos aquí, durante la primera, segunda infancia, durante la primera y la segunda infancia y la adolescencia, que es cuando nuestra personalidad está en pleno proceso de desarrollo y de maduración. Pero entonces, imagínate que tu sistema cognitivo, tu sistema emocional, tu sistema axiológico o de valores está en pleno proceso de formación y que en ese momento te toca vivir un accidente, la muerte de un ser querido, la enfermedad crónico-degenerativa o terminal de un ser querido. Imagínate un niño de 7, 8 años que tiene que ver cómo el cáncer se está consumiendo a la madre, al abuelo, ¿no? Ahora, esas experiencias están afuera, ¿sí? Son externas las que he mencionado. Pero ¿qué ocurre con el abuso sexual infantil?
que esa experiencia no está afuera, que ese abuso sexual lo está viviendo el niño en carne y hueso. Y no solamente lo está viviendo en carne y hueso, sino que se queda como una película de terror que ese niño va a estar ya no solamente viviendo y recordando cuando esté consciente, sino que también va a estar viviendo, recordando y sufriendo aún cuando duerme, en forma de pesadillas, en forma de terrores nocturnos. ¿Sí? Así que, ¿qué se requiere? Pues obviamente se requiere de una atención profesional, por favor, atención profesional por terapeutas clínicos, por terapeutas infantiles. A mí no me hace terapeuta, y con todo respeto lo voy a decir, a mí no me hace terapeuta infantil, como de pronto por ahí veo hasta me cuesta trabajo decirles colegas, a mí no me hace terapeuta infantil el comprarme un oso de peluche gigantesco y tener aquí un arenero muy bonito. Eso no me hace terapeuta infantil o terapeuta de juego, ¿sí? Yo aún con un dibujo, a la hora de pedirle a un niño, a ver, dibújame exactamente qué te hace tu tío. A ver, enséñame con estos muñecos anatómicos de qué manera tu tío te toca y te manosea, ¿sí? Aún con juguetes, si no tengo un entrenamiento pertinente en terapia de juego, en peritaje, en psicotrauma, puedo estar revictimizando al niño o a la niña de una manera en muchas ocasiones irreversible. ¿Sí? Así que necesitamos entrenamiento profesional, tomar un cursito, el que tú escuches esta conferencia, este taller en un congreso, te va a dar herramientas, pero necesitamos entrenamientos pertinentes, fundamentados, hacer la evaluación clínica de un abuso sexual no es lo mismo que hacer una evaluación del abuso sexual para temas de peritaje. ¿Sí? Esto implica también formarse y acreditarse como perito. Ser perito no es que me nombre la institución en donde trabaje como perito. Ahí me nombraron perito, pero eso no implica que yo tenga una cédula, ¿verdad?, emitida por algún tribunal de justicia o por algún colegio de peritos que demuestre que soy perito. Así que los invitamos de verdad con mucho gusto a estar en este congreso sobre abuso sexual y trauma que se llevará a cabo este octubre 11, 12 y 13 de octubre en las instalaciones de Cholula, Puebla, en donde siempre CEFAP lo recibe con los brazos abiertos. Así que bueno, pues estoy cerrando, si les parece bien, maestra Alicia, no sé si haya posibilidades de que a lo mejor haya algún comentario, alguna pregunta sobre lo que he expuesto. Creo que el tema Ahorita. por el momento está, diríamos, como cubierto en el sentido de fundamentar por qué se debe de considerar al abuso sexual como un trauma del desarrollo. Y vuelvo a reiterar esto, es porque no es lo mismo vivir una experiencia traumática, muy concretamente en su modalidad de violación o de abuso sexual directo o indirecto, cuando tienes más de 16, 18, más de 20 años, que no con esto lo quiero minimizar. Lo que estoy fundamentando aquí es por qué el abuso sexual se debe de considerar trauma del desarrollo, porque cuando este evento se vive, cuando la persona es menor de edad, su sistema cognitivo, su sistema psicoemocional, su desarrollo evolutivo, neuropsicológico, está en no solamente en plena condición de desarrollo, sino también en las mayores condiciones de vulnerabilidad en todos los sentidos. De ahí la necesidad que también la familia responda como una red de apoyo y no como un piso resbaloso y pegajoso que genere silencio y lealtad patológica para no revelar el secreto que en muchas ocasiones se transmite,
que se mantiene en una generación y que lamentablemente se transmite de generación en generación. Muy bien, pues un gusto haber estado con todas y todos ustedes. Ahorita va a entrar mi tía Alicia, Oscar, no te preocupes, yo voy a entrar. Sí, un gusto haber estado con todas y con todos ustedes. Ojalá y este primer encuadre haya sido lo suficientemente claro y pertinente para dejarles la inquietud y al mismo tiempo la invitación para que nos acompañen ahora en noviembre, 11, 12 y 13 de noviembre, en este importantísimo congreso, no solamente nacional, sino internacional, en donde estarán, de verdad, como siempre, invitados nacionales y extranjeros. Un servidor estará presente en este evento, lo cual agradezco, como siempre. Gracias, doctor Felipe. Gracias, equipo de CEFAP. Gracias, maestra Alicia, y a todo el equipo de CEFAP, que siempre me hace el favor de contar con su deferencia para participar en este importante, doloroso, pero necesario tema desde el punto de vista terapéutico, psicoeducativo, familiar y sobre todo también jurídico. Así que bueno, pues maestra Alicia, como siempre, un gusto que me hayas hecho favor de acompañarme y de invitarme, darle las gracias por favor al doctor Felipe, gracias también para ti y a todo tu equipo, y estamos aquí presentes y a la orden para lo que continúe. Gracias, doctor Oscar. Gracias a todos por acompañarnos. Buenas noches. Y sí, como lo comentaba el doctor Oscar, los esperamos en el Congreso Internacional de Abuso Sexual en el mes de noviembre, en el cual estará presente aquí nuestro querido amigo, el doctor Oscar, sí, como siempre, puntual y presente. Gracias a todos. Buenas noches. Gracias, doctor Oscar, nuevamente, y a todos los que nos siguieron esta tarde. Gracias, equipo que estuvieron ahí del lado técnico, Felipe y Abraham. Gracias, buenas noches. Muchas Hasta gracias. luego. Gracias, gracias Felipe, gracias Abraham. Un abrazo. Nos vemos pronto.